Ok, bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta de cosas que vengan de alguna clase o lo que fuere. Si quieren hacer una pregunta, está todo bien, pueden preguntar ahora. Si no, bueno. Ahora vamos a hacer como un pequeño corte, entre comillas, con todo lo que venimos viendo hasta ahora, que es puramente redes sociales en sí. Y vamos a ver primero lo que sean estas dos clases, o sea, la de este viernes y la del viernes que viene. Vamos a ver cosas bastante básicas en sí de teoría de juegos. Esta va a ser bastante de cosas extremadamente básicas, de conceptos iniciales en teoría de juegos. Después vamos a ver tipos de juegos así bastante variados la próxima clase. Y ya después de esas dos vamos a seguir con teoría de juegos, pero ya bastante más cosas específicas que después nos van a servir con respecto a las redes sociales. Incluso algunas cosas son, por ejemplo, sistema de votación y cómo aplicamos algunas de esas ideas y otras en contextos sociales. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea básicamente de hoy es ver una pequeña introducción a lo que es teoría de juegos, la terminología que vamos a usar, algunos juegos bastante básicos, donde en algunos casos voy a tratar de ponerlos en el contexto de informática, otros son que no valían mucho la pena, pero para ver que esto se aplica también en otros contextos que nos pueden interesar más, porque después de esto se puede hacer mucho más análisis y nos podemos meter directamente en cosas específicas de teoría de juegos aplicados en informática, que, bueno, si llegamos vamos a ver un poquito, por ejemplo, en redes, incentivos en redes P2P o en sistemas BitTorrent, como caso específico, como que logran ser tan eficientes, y etc. Y después, bueno, lo que se llama equilibrio de Nash, que, bueno, fue lo que revolucionó todo lo que era teoría de juegos en sí, que si a alguien le suena, es el personaje de Una mente brillante, ¿sí? Así que, bueno, primero vamos a hablar de qué es teoría de juegos, ¿sí? En sí, no, a ver, es matemática, es una formulación matemática, pero de cosas bien aplicables directamente. O sea, puede ser de contextos de economía, computación, sociología y un enorme etcétera, donde lo que en realidad vamos a entender, tratar de entender es, bueno, acá está la respuesta, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? O sea, ¿por qué tomamos ciertas decisiones? Porque no somos, por más que digamos lo que querramos, no somos seres inherentemente altruistas. Tenemos nuestros incentivos y la pregunta es, bueno, dado mis incentivos y los de otras personas, donde cada uno vela por sus propios intereses, bueno, ¿cómo es que eso se termina resolviendo? ¿O cuáles terminan siendo las consecuencias? ¿Sí? Obviamente uno puede decir, no, para. Yo a veces yo hago ciertas cosas de forma altruista, ok, bueno, ahí hay que ver cuáles son los incentivos que uno tiene y que tal vez efectivamente hay algo ahí de por medio. Pero lo que estamos hablando acá son interacciones entre individuos donde cada uno vela por su propio interés. E incluso cuando está colaborando con otros, es por su propio interés. Si no es que, bueno, colaboro con otros porque soy bueno, no. Como creo que había un pasaje de la Biblia que decía, bueno, es Dios. O sea, nosotros, o sea, si lo pensamos por todas las personas, en todos los casos pasa que tenemos diferentes incentivos. Después vamos a ver cómo mapeamos esos incentivos, que es algo medio abstracto, a algo más matemático, porque si no es medio ambiguo. No lo vamos a ver de forma genérica porque no tiene mucho sentido, pero cuál es el mecanismo en sí. ¿Sí? El ejemplo más clásico de básicamente el que siempre se usa, el primer ejemplo de todo para teoría de juegos es el dilema del prisionero. Así que básicamente lo que define es, hubo un robo, ¿sí? Y se captura a dos presuntos sospechosos, ¿sí? Que digamos que son los culpables realmente del robo. Perdón, del robo. Perdonen. Toda esta situación de falta de internet me puso un poco medio nervioso. Supongamos que son las dos personas efectivamente culpables del robo, o incluso que no importa, ¿sí? Y las sientan a esas dos personas por separado,
¿sí? En el interrogatorio, no pueden comunicarse entre sí, eso es muy importante en esta configuración, entonces no pueden comunicarse de ninguna manera. Los sientan por separado a los dos y le dicen, mira, ya tenés dos opciones, o lo aceptás que cometiste el robo o lo negás, ¿sí? Entonces, voy a poner por ejemplo, esto podría ser con el plagio de TPs. Muchas veces nos pasa en algoritmos 2 que de repente nos damos cuenta que hubo plagio y tenemos que sentar a las dos personas involucradas y básicamente preguntarle, ¿te copiaste o no te copiaste? ¿Sí? O que uno diga, si los dos dicen que no, es un problema. Si los dos dicen que sí se copiaron, en realidad sucede que uno se copia del otro, pero bueno, si es mutuo, bueno, eso es es otro problema. Y bueno, después está el hecho de que uno acepte y el otro niegue. En este caso es diferente, ¿sí? O sea, porque ahí sería una acción conjunta. Pero eso sería otro caso en el que se podría dar, ¿sí? Pero más allá del caso de los TPs, supongamos, vamos a llamar a nuestros dos sospechosos del robo, Alan y Bárbara, ¿sí? Los mismos nombres que aparecen en algoritmos 2, ¿sí? ¿Por qué no? La idea es básicamente la siguiente. Si ambos dos confiesan el crimen, y con todas las pruebas que se tienen, los dos se comen 5 años de cárcel, ¿sí? Básicamente. En cambio, si los dos niegan, ¿sí? Si los dos niegan, se comen 3 años de cárcel porque supongamos que los atraparon en condiciones, no sé, los atraparon haciendo un hurto menor o un robo menor y se dieron cuenta, che, pará, también son los del primer robo que pasó, no sé, el año pasado, una cosa así. Si aceptan el robo mayor, bueno, se comen los dos 5 años. Si los dos lo niegan, nada más los pueden encarcelar por el que acaban de cometer y bueno, entonces los meten 3 años de cárcel. Ahora, el tema es el siguiente, si uno acepta y el otro niega, ¿sí? El que acepta se va a comer, o sea, si por ejemplo, si Alan confiesa y Bárbara niega, Alan se va a comer 2 años, no 3, se come 2 años de cárcel, tampoco 5, ¿sí? Se come 2 años de cárcel porque es como, bueno, ayudaste a la causa, ayudaste, como, no sé, todo esto que se dice con, ¿cómo se llama? La ley del arrepentido, ¿sí? Que para que se cuente tenés que dar información idealmente verídica, ¿sí? De personas más jerárquicas en alguna situación de robo, ¿sí? Y después eso en las condiciones actuales se use de otras formas, es otro tema. Obviamente, entonces, el que lo negó se va a comer más años porque además mintió, ¿sí? Entonces se come más años todavía que si los dos confesaran, ¿sí? Esta es la situación, ¿sí? No sé si ya conocían este problema, pero va a suceder algo. Si ustedes se ponen a pensar qué me conviene hacer a mí, supónganse que son ustedes sin conocerse. O sea, realmente, o sea, yo veo que hay gente acá que más o menos algunos se conocen, pero supónganse que entre ustedes no se conocieran, ¿sí? Agarramos 2 personas al azar entre ustedes y ninguno se conoce con ninguno. Y no van a tener trato a futuro tampoco, ¿sí? Entonces no hay un incentivo por el lado de interacciones futuras. Porque además, si uno entra en cana, como bueno, ya está, le cabió. O sea, va a estar en cana. ¿Qué me importa? Si uno confiesa y el otro negó, bueno, mala suerte, nos vimos en 6 años. O sea, yo tengo 4 años para pensar cómo resolver ese problema. ¿Sí? Ahora después vamos a resolver qué es lo que termina pasando, pero vamos a ver que tal vez no termina quedando lo ideal de toda esta situación. ¿Sí? Entonces, esto es un escenario donde acá ponemos, por ejemplo, que sería la penalidad que cada uno tiene, o sea, la ganancia, ¿sí? Ahora voy a entrar más en detalle con qué significa cada término de lo que estoy diciendo. Pero esta sería la ganancia de Alan y esta la ganancia de Bárbara, ¿sí? Que en estos dos casos son lo mismo y en estos casos son diferentes por lo que acabo de explicar y es solo por este tipo de problemas es que es simétrico. En otros puede no serlo tranquilamente, ¿sí? Entonces,
dependiendo de las acciones que tome Alan y las acciones que tome Bárbara, vamos a caer en cuál es la ganancia de cada uno de ellos. Eso quiere decir que mi ganancia, o sea, bueno, la ganancia de Alan, está condicionada por las acciones de Bárbara. ¿Sí? No da lo mismo las acciones que tome Bárbara. Ahora, lo que a mí me conviene pensar es, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en función también de las cosas que puede llegar a hacer Bárbara? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok, buenísimo. Entonces, acá tenemos otro problema, que es más allá a informática, ¿sí? Supongamos que tenemos un ISP, un proveedor de Internet y otro, ¿sí? Que tienen nodos en los que se comunican. Eso quiere decir que la información puede pasar de un proveedor hacia otro que maneja otro pedazo de la red a través de estos puntos, C y S, ¿sí? ¿Sí? Tenemos dos ISP, cada uno es independiente con su red, donde tenemos puntos en los cuales se pueden comunicar y pueden intercambiar tráfico. Y tenemos dos fuentes, ¿sí? S1 y S2, que quieren llegar a distintos destinos. T1, o sea, S1 quiere llegar a T1, S2 quiere llegar a T2. Así que, como ven, están en redes diferentes, en la fuente del destino. Entonces, por ejemplo, si viene la fuente 1 y dice quiero comunicarme con T1, tiene dos opciones. O viene por acá, o viene, por ejemplo, por acá. Todo por abajo. O sea, por acá y después, cuando ya entra a esta red, es el servidor 2, el proveedor 2 el que decide cómo va a seguir toda esta idea. ¿Sí? Y el costo que tiene cada proveedor es en función de los saltos que se dan dentro de su red. ¿Sí? Y lo que quieren minimizar es su propio costo. Esa es idealmente la idea. Ahora, en un momento, expando un poco más qué significa todo lo que acabo de decir. O sea, por ahora nada más quiero que se queden con que tenemos este otro problema, ¿sí? Donde tenemos servidor 1, quiere conectarse con T1 que está en la otra, y lo mismo en la recíproca. Cada proveedor quiere reducir sus costos y la mínima, y esos costos están dados por la cantidad de saltos que hay dentro de su red, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si solamente vemos al proveedor de 1, y bueno, entonces conviene que de ese 1 vaya a C y ya está, listo. Ya el proveedor 1 se olvidó. Porque si no, acá ya tiene 1, 2, 3 saltos dentro de la red. Y acá solamente tiene 1. Entonces, alguna de las cosas de los nombres que fui diciendo hasta ahora, que a partir de ahora vamos a usar para todo lo que tiene que ver esto con teoría de juegos. Primero, la definición. Ahí está agente y jugador, ¿sí? Que son básicamente los participantes, ¿sí? O bueno, en el caso de del dilema del prisionero, eran los ladrones, ¿sí? Son aquellos que pueden tomar decisiones acá, ¿sí? Entonces, se lo llama agente y jugador de forma completamente indistinguible. O sea, el jugador es el número que es es el nombre que tal vez tiene más sentido, pues llamándose teoría de juegos. Agente es un término más matemático y que a veces queda mejor dicho, nada más. Pero son completamente equivalentes para lo que es teoría de juegos. Pues las acciones son, bueno, qué cosas, qué medidas, bueno, literalmente acciones, ¿sí? Puede hacer cada jugador, donde no necesariamente son las mismas, ¿sí? O sea, porque puede ser que un jugador pueda hacer una cosa y otro jugador pueda hacer otras cosas. El problema en el dilema de los prisioneros, las acciones eran las mismas, pero en otros puede ser tranquilamente diferente. O sea, vamos a ver muchos escenarios en general donde las personas toman, o sea, en el contexto de redes sociales, todas las personas las vamos a ver como si fueran, que pueden tomar las mismas acciones. No tendría mucho sentido porque estamos hablando de una cantidad muy grande. Entonces, distinguir mucho no tendría sentido. Pues estrategia es un conjunto de acciones que se pueden realizar. Acá, por ejemplo, confesar o negar, para cualquiera de los dos, sería una estrategia. Es una acción y además una estrategia porque solamente tenemos una acción para hacer.
Pero podría ser, por ejemplo, confesar y además hacer otra cosa, ¿sí? Ahora después vemos otros ejemplos, pero si yo puedo tomar varias acciones en paralelo o en secuencia, bueno, todo ese conjunto, a eso se le llama estrategia, ¿sí? A todas esas ideas, o incluso si estuvieran condicionadas por las cosas que haga otro jugador, ¿sí? Si este hace tal cosa, yo hago tal otra, bueno, eso también es estrategia. Eso obviamente en el caso de juegos donde tenga sentido ver eso. Después, juego es un conjunto de jugadores con sus respectivas acciones y estrategias, ¿sí? O sea, las estrategias posibles, las estrategias compuestas por acciones, ¿sí? Es eso en sí. Donde n jugadores, donde n podría ser infinito, y donde el conjunto de estrategias podría ser un conjunto infinito también, llegado el caso, ¿sí? Y hay casos donde sucede eso. Después nosotros no vamos a trabajar en realidad con una cantidad infinita de jugadores, porque vamos a estar trabajando con redes sociales, tienen entes finitos, pero podría pasar en el contexto teórico que hayan n jugadores. Ahora, el conjunto de estrategias que puedan ser infinitas, sí es más posible que se dé, incluso en redes sociales. No vamos a ver muchos ejemplos con eso, creo, la verdad, no creo ninguno, pero podría llegar a pasar. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser estudiar cómo estos diferentes agentes, estos participantes, estos jugadores, afectan los resultados del otro. Y cómo los otros, sabiendo que el resto los va a ver, si yo sé que yo afecto a los otros, pero también sé que los otros me afectan a mí, porque lo sé, porque soy un jugador, que quede claro, o sea, yo soy un jugador que velo por mis intereses, y como velo por mis intereses, y es lo que se llama, el término correcto no es inteligente, pero con algún tipo de inteligencia, ¿sí? O sea, no estamos tomando elecciones al azar, ni sin pensar, ok, con toda la información que yo tengo disponible, ¿qué es lo mejor que me conviene hacer? Y qué me conviene hacer también es, bueno, y si yo tomara esta decisión, ¿qué otra decisión le convendría al otro para saber qué me conviene a mí en función de eso? O sea, ese tipo de lógica se replica constantemente. Después, a todo esto estamos diciendo qué me conviene y qué no, y cómo se ve eso reflejado, y vimos antes unos números, ¿sí? Entonces, utilidad o ganancia, ¿sí? O sea, el término es utilidad. En inglés usan también utility, pero utility. Después el término que se termina usando muchas veces es directamente payoff, o bueno, en castellano ganancia, ¿sí? Es directamente, ¿qué gano yo dado las acciones que tomamos todos, ¿sí? Entonces, obviamente, esto no va a ser, no va a ser un número, va a ser una matriz, como ya vimos antes, donde cada jugador tiene su propia matriz en realidad, que después nosotros la dibujamos diferente, pero bueno, es otro tema. O sea, mostrándolo como estábamos antes. Se puede mostrar de otra forma, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, bueno, ¿qué los motiva o cómo los motiva? ¿Sí? Entonces, costo también es algo que vamos a ver después, más adelante, no hoy mucho, pero es la pérdida debido a las estrategias del conjunto de los participantes, que se podría ver como la inversa de la ganancia también, pero a veces se la separa para decir, ok, tengo tal ganancia y tengo tal costo, y el costo es fijo dependiendo de algunas cosas, ¿sí? Pero por lo menos en los primeros ejemplos que vamos a ver hoy, ganancia y costo son completamente lo opuesto, ¿sí? Por lo menos por ahora. Entonces, de vuelta, yo velo por mis intereses. Eso no significa que yo quiera hacerle daño a los demás. O sea, eso es ser forro, no es ser inteligente. O sea, salvo que estoy jugando al TEG y me toca la carta destruir al jugador rojo, pongámosle, o al jugador de la izquierda, o ese tipo de cosas. Por más que suene, me está haciendo cualquier cosa, tiene sentido, ¿eh? Entonces, en ese caso, es por mi conveniencia que elijo atacar más a una persona, ¿sí? Es simplemente eso, pero no tiene que ver con malicia, per se. Después, bueno, de dónde se buscan esos objetivos, ahí puede haber malicia, ¿no? Obviamente, pero bueno, depende cómo cada uno. Pero por ejemplo, cuando distintas empresas, una empresa va y destruye a otra, no lo hace por forra. O sea, lo hace porque le conviene por sus propias motivaciones.
O sea, acá todo este análisis que estoy haciendo está olvidándose de una cuestión moral o ética, ¿sí? Estamos viendo pura y exclusivamente qué me conviene, ¿sí? A mí. Después podríamos llegar a definir cosas como, bueno, por ejemplo, en el caso del calentamiento global, ¿sí? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, me cago en eso y voy a hacer todo lo posible por contaminar el ambiente, pero no porque quieran contaminar el ambiente, es porque me conviene para mis ganancias, nada más. Como no me importa en realidad de la contaminación. Si contamino menos, bueno, buenísimo, pero la verdad es que no me importa. Ahí lo que tiene que haber es toda una red de contención donde se genere un incentivo por el cual se logre que las empresas quieran reducir su contaminación porque les conviene, ¿sí? Incluso poniendo leyes de, bueno, si contaminás vas a perder un montón de plata, ¿sí? Y ahí es donde viene la diferencia, ahí es donde viene la diferencia entre costo y ganancia. Porque está bien, vas a seguir teniendo la misma ganancia, pero te vamos a aumentar tanto los costos que la verdad no te va a convenir con respecto a la posibilidad de, bueno, ¿qué pasa si yo gasto plata en contaminar menos? Sí, eso es para poner un poquito que después se pueden poner reglas en todo esto. Y eso lo vamos a ver después. Entonces, la utilidad o función de utilidad es lo que nos va a dar esta preferencia. Y la que nos va a también ayudar a conciliar la incertidumbre. Porque hasta ahora estoy diciendo acciones concretas, pero puede haber una cuestión de incertidumbre también en el medio, ¿sí? Entonces, de vuelta, estas son decisiones racionales. Es a los agentes, o sea, en teoría de juego se considera que los agentes tienen intereses propios y además una forma racional de pensar. O sea, son seres racionales, no se mueven por emociones, ¿sí? No es que dicen, oh, voy a participar en tal, no sé, subasta o no sé, cualquier cosa para ayudar a personas carenciadas no sé, en cualquier provincia de Argentina, simplemente porque soy bueno. No, se lo dicen porque esto mejora mi marketing y esto eventualmente mejora mis ventas. Como todo lo que es hoy en día vender, o sea, los productos verdes, digamos, o sea que más reciclables o reutilizables o lo que sea, no lo hacen por buenos. Lo hacen porque les conviene, porque hoy en día está mejor visto eso, ¿sí? Hago todos estos ejemplos también con empresas, con sociedad, etcétera, porque esto es teoría matemática, pero se aplica a la sociedad y es como realmente cómo tomamos nosotros las decisiones. Y nosotros no me refiero solamente a seres humanos, sino o sea, tanto personas jurídicas como personas físicas, ¿sí? Las dos. Lo mismo que en redes sociales, no tienen que ser personas concretas, podían ser cómo se relacionan empresas. Teoría de juegos se aplica de la misma manera. Por eso es que están muy relacionadas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tener básicamente una función que de alguna manera nos mapee nuestros intereses, nuestro algo a un número. A veces va a ser más fácil, a veces va a ser más difícil. Vamos a dejarlo simplemente por ahora de una manera, veámoslo más o menos cómo va. ¿Sí? Y en realidad uno podría preguntarse, bueno, pero tal vez tengo varias cosas en consideración, no me sirve un solo valor, o sea, tengo más variables. Bueno, no importa cómo sean las variables, eventualmente, de alguna manera lo voy a tener que ponderar y transformarlo en reales. O sea, básicamente, la utilidad termina siendo paso de estrategias de todos los jugadores y de eso pasa un número. Es una función de ese tipo, ¿sí? Que va del mundo de las estrategias, que las estrategias son conjuntos de acciones, al mundo de los reales, números reales. Es así. O sea, si tengo varias cosas en consideración porque me interesa, no sé, quiero tomar acciones para que, no sé, yo como persona cuando estoy yendo al supermercado, bueno, quiero obviamente gastar la menor cantidad de plata posible, pero al mismo tiempo tampoco quiero comprar productos que polucionen el ambiente porque ese es mi interés por la razón que fuere. Bueno, de alguna manera los voy a ponderar porque tampoco voy a gastar excesiva cantidad de plata porque tal vez no la tengo, ¿sí? O sea, por ejemplo, con productos biodegradables o estoy pensando en los comestibles, perdón, no me sale la palabra ahora. Si alguien se acuerda de la palabra, le agradezco, pero espero que me hayan entendido la idea. Entonces, de alguna manera eso lo voy a ponderar yo en mi cabeza y eso nosotros ahora matemáticamente lo ponderamos, lo pasamos a un número real. O sea, ahora vamos a usar todos números enteros, pero tranquilamente pueden ser con coma, no hay
ningún tipo de diferencia con eso. ¿Sí? Entonces, y a todo esto, o sea, no tenemos una certeza perfectamente de valor porque yo de vuelta, para algunos problemas, donde por ejemplo en el dilema de prisionero era muy concreto, te meto tantos años en la cárcel, fin de la historia. Pero a veces, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar antes, no tengo tal vez una forma numérica tan así, pero más o menos lo podemos llegar a ponderar, ¿sí? Y lo bueno de esto es que no me importa, a mí no me importan las ganancias de los demás. No me importan las ganancias de los demás. Eso hace que si yo, por ejemplo, defino que mis valores van del 0 al 1 en el continuo, por lo que fuere, y otra persona define que van del 1 al 100, no me importa. O sea, que no estén normalizados no importa, porque cada jugador se va a fijar en lo suyo. No, como no le importa perjudicar al otro, no es un problema. A nosotros nos puede llegar a interesar que esos números tengan algún tipo de propiedad, nada más para que se den algunas cosas, pero es eso. Después a los jugadores no les importa, si nosotros lo planteamos en general. O sea, yo voy por ahí, por el supermercado comprando cosas y no me importa. Bueno, che, y esa otra persona, ¿qué estará pensando? ¿Cómo valorará las cosas? ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando suben un montón los precios, como, bueno, si yo pudiera tal vez comunicarme con todas las personas y ponernos de acuerdo en cuál es nuestra ganancia, bla, bla, bla. ¿Sí? Ese tipo de cosas también las vamos a discutir un poco, pero eso va a ser recién dentro de 2 semanas. Entonces, veamos algunos tipos de juegos, los clásicos en sí, que hay en lo que sería la literatura. ¿Sí? Un segundito nada más que me aseguro de tener todo bien. Lo que se llama competitivo o colaborativo. Competitivo es, por ejemplo, este de Alan y Bárbara, uno echándose la culpa de quién fue el robo o lo que fuere. O colaborativo, donde colaborativo no significa que yo no velo por mis intereses. Yo velo por mis intereses y a mí me conviene colaborar con otros, de vuelta, por mis intereses. No es que aguante la sociedad, vamos a hacer todo, o sea, vamos a hacer todo como nos convenga, porque es como buenísimo para todos. O sea, me tiene que convenir a mí. Donde vuelta, ¿qué significa que me convenga a mí? Varía, ¿sí? Después, pues, muchos juegos usualmente son de 2 jugadores directamente y otros son de n jugadores, donde n hasta podría ser infinito, ¿sí? ¿Por qué distingo 2 de n? Los de 2 jugadores son a veces más fáciles de analizar, los de n, bueno, son más grandes. Pero, aunque parezca raro, los de 2 jugadores tienen mucho sentido en realidad, porque, por ejemplo, en redes sociales vamos a ver que en realidad lo que vamos a considerar son un montón de juegos que se juegan en simultáneo, de 2 jugadores, que son los que están en cada uno de los extremos de cada arista, por ejemplo, ¿sí? Eso en distintos contextos, pero se ve mucho así. Entonces, por más que de 2 jugadores uno piense, che, estoy perdiendo generalidad, en realidad no. Menos para redes sociales, pero ni siquiera en el caso que no fuera redes sociales, pierdo generalidad necesariamente, ¿sí? O sea, vamos a ver mucho de este caso, pero todo lo que voy a decir de acá en adelante se aplica a n, obviamente con un tamaño mucho más grande, ¿sí? Pues está lo que se llama simultáneos, o sea, todos toman las decisiones al mismo tiempo, o sea, todos definen acciones al mismo tiempo, o progresivos, o iterativos, o con tiempo. Por ejemplo, me toca a mí primero, después le toca a otra persona, etcétera, ¿sí? Hay juegos de mesa que algunos son simultáneos, otros progresivos, ¿sí? Y eso está bien, es así. O sea, el TEG es un clásico ejemplo de un caso progresivo, ¿sí? Pues lo que se llama un juego de suma cero, que era justamente lo que dije antes, a veces a nosotros, si pensamos como definimos un juego, tal vez nos conviene que los juegos tengan una determinada forma. Los juegos de suma cero son aquellos en los cuales, si sumamos las ganancias de cada jugador, te terminan dando 0, ¿sí? Es una particularidad y tienen una resolución bastante interesante. Donde digo resolución, después explico qué quiere decir resolverse. Entonces, después tenemos de información parcial o completa, ¿sí? Completa significa yo sé las ganancias de todos, ¿sí? O yo no sé, o parcial sería yo no sé la ganancia de todos. Eso, por ejemplo, ¿cómo puede darse? Por ejemplo,
yo no sé, voy a seguir usando el juego del TEC porque es lo suficientemente complejo como para poder tirar distintas puntas. Yo, por ejemplo, yo no sé qué tipo de jugador es el otro, porque yo no sé, con qué tipo me refiero a cuáles son sus objetivos. Como yo no sé, no tengo toda la información. Entonces, no, yo puedo decir, ok, si es de tal tipo, yo sé cuáles son sus ganancias, porque sabrían. O sea, supongamos que yo lo esquematizo de alguna manera. Si es de tal otro tipo, ok, de otro. Si es de tal otro tipo, etc. El único que puedo descartar a priori es el mío. Sobre el otro podemos decir que es equiprobable qué tipo de jugadores son, bueno, cada uno de los demás jugadores, ¿sí? En todo caso, nosotros podemos llegar a ajustar, bueno, qué tipo puedo llegar a creer que es el otro. Y también puede haber información parcial en el sentido de yo no puedo saber las acciones anteriores, yo no puedo distinguir estados de juego, algunos estados de juego. Por ejemplo, yo no puedo saber que el total de las decisiones que tomó el jugador, no sé, el que vino antes que yo. Hay varios, ¿sí? Incluso hay algunos juegos simultáneos que se los puede modelar como yo no sé qué medidas tomó el jugador anterior, si lo pasamos a progresivo, ¿sí? Después, tenemos de una sola ejecución, o sea, se ejecutan una sola vez, pasan, se terminan, ya está. De n ejecuciones, o sea, se van a iterar varias veces. Y de una cantidad infinita o indeterminada de ejecuciones. Y en función de eso podemos llegar a determinar, bueno, a veces me conviene tomar algunas acciones y a veces otras. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Estamos bien con Sí, esto? sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a ver dos formas de representaciones, donde tal vez hoy nos quedemos solamente con la primera, que es la normal matricial, que es la que vimos antes. La extensiva la vamos a ver más la clase que viene. Sí, la normal o matricial tiene los dos nombres, ¿sí? Tiene esta forma, donde básicamente tenemos una matriz donde definimos las ganancias de cada jugador dependiendo de las acciones, de las estrategias que toma cada uno, ¿sí? Si nosotros tuviéramos varias acciones para tomar, yo acá pondría, por ejemplo, supongamos que Alan tiene las acciones 1, 2 y 3 para tomar y tiene que tomar 2 en total. O sea, puede tomar la acción 1, la acción 2 y la acción 3, tiene que en total tomar 2 de ellas. Entonces vamos a tener la estrategia acá, que va a ser 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Si supongamos que fueran indistinguibles el orden. Si además fueran distinguibles, tendríamos más. Y lo mismo para Bárbara. ¿Sí? O sea, acá en cada fila van las estrategias de Alan. Y acá las estrategias de Bárbara. No van las acciones, las estrategias, que es el conjunto de acciones que la conforman. ¿Sí? Por ahora esto está muy simplificado, así que después vamos a ver. Y bueno, acá tenemos la ganancia que se da en cada caso. Así que en el caso de la matriz nos sirve mucho para ver el caso de simultáneos, ¿sí? Porque directamente ya está, tenemos la información acá colapsada. En cambio, acá tenemos otra que nos da un poco más de ayuda con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, Alan toma una decisión, confiesa, y en función de esa, bueno, Bárbara, confiesa o niega, ¿sí? Esto no sería tal cual así, en realidad el juego tendría que yo plantearlo un poquito diferente, pero por ahora mantengámonos en esto, que es en función de qué acción toma Alan y en función de qué toma Bárbara, vamos para un lado o para el otro, ¿sí? Y esto nos da una noción de tiempo que en esta otra, la matricial, no tenemos. Entonces, volviendo al caso de routing de los proveedores de Internet, podremos plantear la siguiente matriz, ¿sí? O sea, para este caso, para el ISP1, diciendo, bueno, para la fuente 1 que vaya por este camino o por este camino, ¿sí? O sea, que conecte con el ISP2 a través de el punto S o a partir del punto C, ¿sí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, y lo mismo al revés, qué decisión toma el otro proveedor. Si vemos, si por ejemplo el servidor 1 toma C, tiene un costo de 1, ¿sí? Por ir a través de C. Y si el servidor 2 también toma ir a través de C,
el servidor 1 va a tener un costo de, esta no cuenta, 1, 2, 3, 4. En total, más la propia, el que se dio antes, 5. Acá tenemos. Y como el problema es completamente simétrico, le pasa lo mismo al otro servidor. ¿Sí? En cambio, si tomamos lo contrario, el servidor 1 decide ir a través suyo y después cruzar, ¿sí? Va a ser 1, 2, y ya está. Y el servidor 2 haría lo mismo, 3. Esto para el servidor 1, ¿sí? Porque este salto se da dentro de su red. Entonces, si ambos fueran a través de ese, tendrían un costo de 3 cada uno. Y después, si el servidor 1 fuera a través de ese y el servidor 2 perdón, el servidor 1 fuera a través de ese y el servidor 2 a través de C, al servidor 1 le cabe un costo de 6 y al servidor 2 de 2, nada más, ¿sí? Y si uno ve esta matriz y ve la que vimos antes, es exactamente lo mismo. Porque en realidad este juego es un dilema de prisionero, básicamente. ¿Sí? O sea, tiene las mismas características. ¿Sí? Ambos de determinar una acción tienen menos 5 y menos 5, otra menos 3, menos 3. Obviamente yo puse los números de este ejemplo para que coincidan con este otro. Este otro sacado del libro, así que me era más fácil adaptar este de acá. Entonces, se dice que, por ejemplo, un problema de prisionero es aquel que cumple con esta forma. Así que tiene para una acción C, por ejemplo, digo para tomar estos mismos, ¿no? El punto C y el punto S. Tenían un nombre en inglés, inclusive, que para esta acción de confesar y negar eran C y S, para que justamente después maché con el caso de ISP. ¿Sí? Este caso estoy hablando del libro, pero el de teoría de juegos, algorítmico. Entonces, si ambos toman la acción C, ganan W, si ambos toman la acción S, ZZ, y si no, X e Y es simétrico. ¿Sí? Y esta es la relación de los valores para que se dé un problema de prisionero. Esto como comentario, porque a veces se da, o sea, es el mismo esquema y va a tener el mismo tipo de resolución. Lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, el mismo tipo de concepto del problema del prisionero pero llevado a N países, ¿sí? Supongamos que tenemos N países, legalizamos el control de la polución o no nos conviene, ¿sí? O sea, cada país va a tomar su propia decisión. Supongamos que todos, cada país que quiera controlar la polución tiene un costo fijo de 3. Y cada país que no regula le añade el costo, un costo de 1 a todos los demás, a todos, inclusive a sí mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo K países que no regulan, el costo de los que no regulan es K. Porque cada uno de ellos no tiene este costo fijo, pero como, por ejemplo, Estados Unidos, que no regula prácticamente nada, le agrega un costo a todos los países, inclusive a sí mismo. China, que tampoco regula, le agrega 1 a todos, incluyendo a sí mismo, y sumado al que ya había agregado Estados Unidos, así que ahí tenemos 2, ¿sí? Pero no tiene este costo fijo de 3, ¿sí? Entonces, el costo de los que no regulan es K. El costo de los que sí regulan es este costo fijo de 3 y este costo de K que todos los otros que deciden no regular terminan mandando, ¿sí? Entonces, esto después se va a resolver de una forma completamente semejante. Después, la tragedia de los comunes, ¿sí? Supongamos que tenemos un recurso para compartir entre N computadoras, por ejemplo, el ancho de banda, ¿sí? Sucede lo siguiente, que la capacidad de un canal de ancho de banda es, pongámosle, 1, ¿sí? Donde cada participante y puede mandar a través del ancho de banda con un valor X sub I menor que 1, ¿sí? Obviamente un número flotante. Supongamos una proporción del canal, ¿sí? Y todos quieren, todos quieren tener la mayor parte de la proporción de la red para sí mismos. Pero el tema es que cuanto más proporción de la red se usa, peor es la calidad. Eso es verdad. O sea, si nosotros estamos usando al mango la red, nosotros mismos, y la calidad la velocidad en realidad termina siendo peor. Eso es así. Entonces podemos definir que la ganancia de un jugador I es X sub I,
por un menos la sumatoria de todos los jugadores. Sí, todos. Absolutamente todos, incluyéndose a sí mismo. Y 0 si la suma de todos es mayor que 1, porque ahí colapsamos el canal, se cayó todo al carajo, listo. ¿Sí? No. Entonces, después podemos volver a charlar sobre cómo está realizándose esto, pero la verdad es que termina siendo muy ineficiente, porque ¿qué va a suceder? Si nos concentramos, por ejemplo, en un jugador, por ejemplo, en el jugador, bueno, sí, pero el jugador 1, nos centramos en el jugador 1. Y decimos que, por ejemplo, tenemos la suma de todos los demás sin contar el 1. ¿Sí? Entonces yo voy a querer usar todo lo que reste. ¿Sí? Entonces, ganan directamente X, donde X va a ser de este. ¿Sí? Mi ganancia va a ser, perdón, yo voy a querer maximizar mi ganancia, y eso, si yo termino poniendo en esta fórmula, se puede derivar que me conviene utilizar la mitad de todo lo que queda. Perdón, era la mitad de todo lo que queda. Sale de derivar exactamente esta fórmula de acá, o sea, de verla y ver cuándo sale el máximo y etcétera. Entonces, el tema es este: todos los otros jugadores van a pensar lo mismo. Absolutamente todos. O sea, ¿qué me conviene? Si yo sé que tengo una suma T, bueno, de todos los demás, de la suma de todos, a mí me conviene quedarme, uno de lo que queda, la mitad. Con eso obtengo la máxima de mi ganancia. Ahora, si todos hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, sucede que todos van a quedarse al final con 1 sobre n más 1 de ganancia. Perdón, de ganancia no, de uso. Y se termina subutilizando un montón el canal. 1 sobre n aproximadamente. Sí, esto más que nada para comentarlo, que, por ejemplo, este tipo se hace una analogía con esto, por ejemplo, para el tema de patentes de Mickey, ¿sí? O sea, supongo que ya todos conocen que, por ejemplo, tenemos un gran problema con el tema de liberación al público de patentes por las acciones que toma Disney para que no se le libere la patente de Mickey, ¿sí? No sé si escribí bien Mickey, yo lo pienso, pero bueno, no importa. Una de los argumentos que usan en Disney es decir que si se liberan las patentes, lo van a poder usar todos, sobrecargando el canal, digamos, para hacer una analogía, haciendo que sea peor el producto, o sea, peor percibido. Como que si de repente vemos Mickey Mouse por todos lados de distinta calidad, que me lo hace, no sé, cualquier persona, que me lo hacen acá en Argentina, que lo hacen en Chile, que no sé qué, y además está el Mickey original y todo eso, que eso va, en teoría, a empeorar la calidad. No, o sea, es más allá de que es un argumento completamente falaz por analogía que no tiene nada que ver, está bueno que se usa este tipo de concepto de que en realidad cuanto más se usa un bien, se va empeorando la calidad, o sea, se está sobrecargado, ¿sí? Entonces, después tenemos esta idea de juegos colaborativos, de coordinación, que no son juegos colaborativos, que significa nada más, a mí me conviene coordinar con la otra persona. No me conviene hacer yo una acción y que la otra persona haga otra, por la razón que fuere, ¿sí? Tipo los Sí, pactos en el TED. podría ser tranquilamente, sí. Ese podría ser un ejemplo. El ejemplo clásico de los libros es un problema que se llama Battle of the Sexes, que en realidad es medio sexista también, pero bueno, no importa. Que se trata de un matrimonio, pero en este caso yo voy a usar a Alan y Bárbara, que no son un matrimonio. Pero que bueno, lo que quieren hacer es decidir por una salida. Y el chiste es que Alan prefiere, por ejemplo, patinar sobre hielo, Bárbara prefiere patinar en rollers en los bosques de Palermo, pero el tema es que ninguno quiere ir solo, porque es un bajón. Entonces quieren por lo menos coordinar. Entonces podemos ver, por ejemplo, esto, no sé, que si los dos van a patinaje sobre hielo, Alan gana un poco más que Bárbara. Si van a andar en rollers, bueno, Bárbara gana un poco más que Alan, ¿sí? Al revés. Y si no, bueno, no sé, supongamos que si uno anda en hielo y el otro en rollers, por ejemplo, como a Alan le gustaba un poco más el hielo que los rollers, pero Bárbara le ocupaba más, bueno, ganan un poquito
Y en caso de que además hacen lo que no les gusta a los dos, es bueno, ganan 0. Como, y le hicieron todo como el ojete. O sea, obviamente no coordinaron bien. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. Por ahora estoy dando muchos ejemplos y ahora vamos a ver cómo se resuelven en sí o qué quiero decir con resolverse. Entonces, después está lo que se llama los juegos puramente competitivos, ¿sí? Que simplemente toda la suma de las ganancias de todos los jugadores siempre da una constante C y que si C vale 0 se llama juego de suma 0. Y tienen unas particularidades, ¿sí? Nada más eso. Voy a mencionar brevemente un poco de juegos de suma 0, pero como no se dan particularmente mucho en redes sociales, la verdad que no es tan importante. Solamente lo voy a mencionar. ¿Sí? Un ejemplo de esto es el programa que se llama Matching Pennies, o sea, tiene ese nombre, que básicamente, por ejemplo, Alan y Bárbara tienen que elegir un número entre 1 y 2, eligen en simultáneo. Alan gana si ambos números coinciden y Bárbara gana si ambos números difieren. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Alan elige 1 y Bárbara 1, Alan gana, Bárbara pierde y bueno, todas las otras combinaciones. ¿Sí? Y fíjense que en todos los casos la suma es 0. Otro ejemplo un poco más complejo, piedra, papel o tijera, ¿sí? Donde tenemos, bueno, si Alan elige papel y Bárbara elige piedra, Alan gana, Bárbara pierde. Y así con todas las combinaciones, ¿sí? Y definimos 1 y -1 porque podemos elegir cualquier número, pero no tiene mucho sentido elegir otra cosa. Es quién gana, quién pierde. Entonces, hasta ahora vimos más que nada lo que sería algunos juegos diferentes que se pueden llegar a dar. Ahora vamos a empezar a poner un poco más de teoría encima para ver cómo los elaboramos, si caemos con esta matriz, bueno, ok, muy linda matriz, pero ¿qué hago con esto? Entonces, básicamente entonces tenemos en un juego simultáneo simplemente yo elijo mi estrategia, la otra persona elige su estrategia, etcétera. Decimos todos, o sea, definimos, bueno, cuál es la celda que nos toca, cada uno tiene su ganancia, dada por la matriz. Ahora, cada jugador va a tener preferencias por diferentes estrategias, como vimos, por ejemplo, el problema de coordinación, ¿sí? O en cualquier otro. Si, por ejemplo, en el juego de Matching Pennies, o sea, este de acá, o papel o tijera, vayamos a este que es más simple. Bárbara va a preferir cualquier estrategia que involucre, o sea, que involucre que no coincida con Alan. Y Alan va a preferir las estrategias que hagan que coincida. Entonces, un término que se dice que el jugador I prefiere débilmente a una estrategia sobre otra si los resultados por ejemplo, de S1 son mejores o en el peor caso iguales que la otra estrategia. ¿Sí? Simplemente se dice eso. Si además siempre los de una estrategia son mejores que los de la otra, se dice que es fuertemente, que prefiere fuertemente, o sea, se le dice que la domina directamente, que esta estrategia domina a esta otra fuertemente. En el otro caso es débilmente, o sea, se dice, domina fuerte o débilmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Estrategia dominante. Tenemos un pequeño tema. Voy a volver. Problema del prisionero. Vamos acá. Supongamos que Alan y Bárbara están pensando, yo confío en mi compañero, va a confesar. Sé que, o sea, sabemos que esto es lo mejor para los dos. Perdón, los dos vamos a negar. O sea, vamos a negar, los dos. En coincidencia vamos a negar. Yo sé, confío en mi compañero que lo va a negar. Yo también lo voy a negar. Y vamos a salir los dos, o sea, vamos a estar en prisión, los dos un tiempo, pero bueno, nada, nos la fumamos. Después, no sé, qué sé yo. Después, no importa ahora porque no vemos a futuro. Eso sería caer acá. La pregunta ahí es, ¿esto es estable? O sea, esta decisión, en el momento en el que van los detectives a cuestionarlo, ¿sí? A Alan, ¿sí? Alan está acá.
Alan, antes, o sea, le hablaron cómo iba todo, o sea, le dieron esta matriz a Alan, le dijeron, mira, esta es la matriz de años que te vas a comer según lo que se decía cada uno. Viene el detective. La pregunta es, ¿Alan se va a quedar firmemente pensando en esto es lo que acá tengo que ir? Asumo que no. O sea, Alan va o acá. ¿Por qué? Y porque puede creer que Bárbara va a negar y si él confiesa, termina teniendo menos años. Suponete que, no, suponete que Alan está convencidísimo que Bárbara va a negar. O sea, que por eso Bueno, vino acá. Entonces sí. pero ahí puede ir aún menos tiempo. Si él confiesa, pero va a Claro, ahí está el cumplir. tema. Si Alan confiesa, o sea, si estamos en este estado inicialmente, supongamos Alan y Bárbara, los dos, sin haberse comunicado, muy importante eso, porque se comunican, es otra cosa, o sea, es otra configuración de juego. Alan y Bárbara inicialmente están pensando los dos, pongámosle, o sea, no tiene por qué ser. Inicialmente, che, obvio, a ver, a los dos nos conviene negarnos. O sea, es lo que más nos conviene al conjunto. Y cuando le van a preguntar a Alan, le dice, che, Alan, bueno, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Me cago en el conjunto. Si confieso, me como un año menos. O sea, no le importa lo que sea Bárbara, no le importa. No es le quiero hacer daño o quiero que a Bárbara tenga menos años también. No le importa. Lo que ve Alan es este número. Alan, o sea, le pone un dedito directamente a las ganancias de Bárbara, no le importan. Entonces, lo que va a ver es que con su decisión, esto es muy importante, Alan puede tomar una decisión que le mejore su situación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, realmente Alan puede tomar una decisión que le haga directamente, pim, ir para arriba. Y Bárbara va a ver lo mismo, en recíproco. O sea, va a ver este -3, va a decir, che, pará. Si yo confieso, si Bárbara confiesa, me como un -2 nada más. Entonces, a ver qué pasa. Supongamos que estamos en este estado. Justamente como los dos van a confesar, van a caer en este, en realidad. Pero supongamos que fuera por pasos, ¿sí? Este estado tampoco es estable, porque Bárbara acá, supongamos que pudiera tener conocimiento o lo que fuere, ¿sí? Pero, o sea, ya vimos que en realidad por los dos lados no vamos a caer ni acá ni acá porque los dos van a directamente caer en, o sea, sin comunicarse. Pero supongamos que primero van con Alan y después vienen con Bárbara y le dicen, che, mira, Bárbara está pensando en confesar, perdón, en negar. Alan confesó. Supongamos que los policías son demasiado boludos y le dicen, bueno, confesó, posta, ya está, confesó. Y ahí Bárbara lo que va a decir es, para. Yo me estoy comiendo 6 años acá. Yo con mi decisión, con mi acción pura y exclusiva, no dependo de nadie más, puedo directamente mejorar mi situación, pasar a -5. ¿Qué me importa que Alan, bueno, además que se cague Alan, que directamente me cago a mí, pero no importa, no le importa eso a Bárbara. O sea, en un contexto así, en realidad, las emociones también jugarían un juego, o sea, esos también estarían acá, y en realidad a Bárbara le daría más ganancia la pérdida de Alan. O sea, existe eso también, ¿no? Porque eso es una cuestión emocional. Pero yendo por el lado racional por ahora, Bárbara va a ver que con su sola acción va a mejorar su situación. Entonces vamos a caer acá. De una forma u otra, siempre vamos a caer en esto. ¿Por qué? Porque confesar domina fuertemente a negar. Porque fíjense, Alan, o sea, Alan negar versus Alan confesar. Negar, confesar, mejor. Negar, confesar, mejor. No importa, y lo mismo para Bárbara porque es simétrico el juego. No importa en qué estado esté yo, siempre me conviene confesar. Siempre. Entonces, fíjense que esto se termina estabilizando de una forma u otra en esta celda. Este es lo que vamos a llamarle equilibrio. Esto es lo que va a terminar pasando. Esto es lo que les conviene. Eso es lo peor. Esto es lo que les conviene. Porque si estuviera... Ustedes podrían argumentar, no, pará. Claramente les conviene esta otra celda. Sí, les conviene, pero el tema es este, tendrían que ponerse de acuerdo en que van a llegar a esto, porque yo estoy en esta celda y solo me importo yo, ¿por qué no me voy? O sea, están siendo yo Alan, por ejemplo,
¿Por qué no voy a ir para esta, para confesar? Si me conviene. Ahí está el tema. ¿Sí? Y eso es un detalle que es, yo velando por mis propios intereses terminé perjudicándome. ¿Sí? Es muy interesante eso, y pasa, es teoría de juego, y realmente se ve reflejado. Es así, no hay otra. Es, yo velé por mis propios intereses. Bárbara veló por sus, o sea, digo yo siendo Alan, pero supongo yo siendo Bárbara, velé por mis propios intereses. Alan veló por sus propios intereses y terminamos empeorando nuestra situación que si hubiésemos de alguna manera, no sé, trabajado en conjunto. ¿Sí? Ahí van los juegos que son de otro tipo. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, en el dilema del prisionero tenemos una única mejor solución. Es la estrategia dominante. ¿Sí? No importa qué decisión tome Bárbara, a Alan siempre le conviene confesar. Siempre, o sea, fíjense, o sea, si veíamos los numeritos, siempre le convenía confesar. Y eso es muy importante, o sea, de vuelta. Por eso es que confesar domina fuertemente a negar, porque siempre me termina conveniendo confesar. Y en realidad, si los detectives son piolas, en realidad van a plantear un juego de este estilo. Eso es lo que se llama mecanismos. O sea, mecanismos es básicamente cuando nos ponemos del lado de quien diseña el juego. ¿Sí? Entonces, decimos que un juego tiene una estrategia dominante cuando para todos los jugadores no hay mejor opción que esa. ¿Sí? O sea, directamente decimos si para todos los jugadores que pueden tomar esa opción. ¿Sí? Independientemente de las acciones de todos los demás. Eso es nada más si todos los jugadores tienen la misma. Pero directamente decimos que directamente la estrategia dominante de todos los jugadores, o sea, tenemos estrategia que de preferencia, si todos prefieren fuertemente una estrategia por sobre otra, listo, esa es la estrategia dominante. ¿Sí? Esta es la forma matemática de decirlo. ¿Sí? Que decimos que la ganancia para el jugador Y, tomando una cierta acción contra y todas las acciones, perdón, y las estrategias sin contar al jugador Y, perdón, me pica el ojo, siempre es mejor que cualquier otra estrategia, básicamente. Y de vuelta, no necesariamente la estrategia dominante me va a dar el máximo de ganancia posible ni para uno ni para todos, que fue lo que nos pasó en el dilema del prisionero. Por eso también se llama dilema, porque les termina conviniendo en realidad algo que les termina perjudicando. Entonces, en general, es cierto que no existen las estrategias dominantes, ¿sí? Cuando hay directamente la resolución es sencilla, porque caemos acá, ¿sí? Resolución, llegar a ese equilibrio. Es simplemente, bueno, tratar de buscar esto. Pero bueno, vamos a, después más adelante vamos a ver que existen métodos cuando alguien está diseñando un juego, ¿sí? Que lo que hacen es generar juegos donde hayan estrategias dominantes. De esa manera, entonces, las personas que están involucradas se ven influenciadas a seguir lo que en realidad el diseñador quiere, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, en subastas o en sistemas de votación, inclusive. Y después, bueno, hay un concepto de optimalidad de Pareto que lo menciona nada más, que dice que una estrategia es Pareto dominante sobre otra, si a todos los jugadores les da igual o es mejor, y por lo menos a uno les es estrictamente mejor. Nada más. Y si... nada, tiene poca utilidad, la verdad, a esta altura. Vamos a ver algunas cosas de optimalidad de Pareto cuando lleguemos a redes sociales, pero por ahora dejémoslo de paso. Entonces, hasta ahora estábamos hablando de este concepto tan bello de equilibrio, pero el verdadero nombre que vamos a tener acá es equilibrio de Nash, ¿sí? Entonces, que confiesen ambos es el equilibrio. Que nieguen sería lo mejor. Eso es lo mismo que ya vimos antes. Entonces, en general, los juegos no tienen estrategias dominantes, sí, pero igual pueden tener un equilibrio, ¿sí? O sea, no sirve trabajar siempre, ok, bueno, busquemos cuál es la estrategia dominante y ya está, porque en general no pasa. Este es un caso muy particular, es el ejemplo introductorio número 1 de teoría de juegos, así que me parece razonable que tenga este escenario, pero vamos a tener otra noción de estabilidad, ¿sí?
existe lo que se llama equilibrio de Nash. Por ahora vamos a ver lo de lo que se llama estrategias puras, que dice lo siguiente. El equilibrio de Nash es un estado en el cual ningún jugador puede mejorar su ganancia por sus acciones. O sea, por ejemplo, está Alan y ve sus alternativas. Está en un estado. Y en ese estado, Alan no puede mejorar su situación eligiendo otra estrategia. Puede llegar a lo sumo dejarla igual, pero en el peor caso, además la empeora. Nunca la va a mejorar. Bárbara le pasa lo mismo, ¿sí? No ve ningún caso donde, o sea, no ve que desviándose del curso actual pueda mejorar, ¿sí? No hay nada que los incentive a desviarse, ¿sí? Entonces, esta es la forma de normalizar esto, ¿sí? No importa mucho. O sea, les paso un poco de anotación por si quieren indagar más en el tema. Entonces, bueno, y esta es una foto de Nash, ¿sí? Bien grande, ¿sí? Y acá Nash de más joven, cuando ganó un premio Nobel. Mentira. O sea, ganó un premio Nobel y aparte ganó un Oscar. pero bueno, vamos a usar a nuestro gran personaje de acá en más por un par de diapositivas, creo. No me acuerdo cuántas las puse, pero bueno. Entonces, por supuesto, a ver, una estrategia dominante es equilibrio Nash. Eso va a pasar. Ahora, no necesariamente hay un único equilibrio Nash. Ahora, si hay una estrategia que sea así estrictamente dominante, como vimos en el problema en el dilema del prisionero, entonces es el único equilibrio Nash. Pero puede haber más de uno en otros contextos, ¿sí? Por ejemplo, en Battle of the Sexes, ¿cuáles serían los equilibrios? O el equilibrio, ¿no? Hola. ¿El 1-1? 1-1 significaría Alan no puede hacer nada para mejorar su situación y Bárbara tampoco. O sea, no importa qué decisiones tomen, a lo sumo pueden empeorar. Y acá, Alan, ¿podría mejorar su situación? O sea, Alan ahora está eligiendo patinar sobre hielo. ¿Podría mejorar su situación, Alan? Recordemos, Alan ve el primer numerito. Sí, eligiendo rollers. Exactamente. O sea, Alan puede mejorar su situación. Entonces, esto no puede ser equilibrio. Bárbara también puede. ¿Sería cualquiera de 6-5, 5-6? Exactamente. O sea, cualquiera de estos dos. Y justamente por eso es un problema de coordinación. Cuando coordinan es equilibrio. Porque si no fueran equilibrios estos dos, no podría ser un problema de coordinación. Porque si alguno de los dos, para. A mí me conviene en realidad no coordinar con vos, no tendría muy mal nombre. O sea, aunque uno de los dos gana más, o sea, aunque yo gane menos que lo que podría ganar si eligiera Rollers y Bárbara también, bueno, no importa, termina quedando así. O sea, Alan es como que dice, bueno, me resigno porque claramente me conviene más esto que irme yo por la mía y terminar quedándome sin nada, además, ¿sí? Perdón, o sea, digo Bárbara. Alan gana 6, Bárbara gana 5. Bárbara puede decir, yo podría ganar hasta 6, pero no me conviene desviarme porque ganaría menos, ¿sí? Entonces, una acción se le dice que es mejor respuesta si da las acciones concretas de los demás, o sea, no potenciales acciones, acciones concretas, yo no tengo nada mejor para hacer. Pongámosle que Alan dijo, ya está, no, yo ya elegí que voy a ir a patinar sobre hielo, ya está, ahora vos hacé lo que quieras. Bárbara ahí entonces tiene dos opciones, o hielo o rollers, ¿sí? Si elige patinar sobre hielo, gana esto. Si va por roller, y bueno, y Alan ya está, ya decidió. Entonces, a Bárbara le conviene ir a patinar sobre hielo. Por su propia conveniencia. ¿Sí? Porque fue su mejor respuesta. Entonces, decimos que un juego admite equilibrio de Nash de estrategias puras. Ahora explico qué significa estrategias puras. Si para todos los jugadores están aplicando su mejor respuesta hacia las de todos los demás. O sea, nadie puede tener ganas de querer desviarse. Entonces, tenemos el concurso de belleza de Keynes, ¿sí? Que tiene una versión simplificada, que es cada jugador elige un número entre 1 y 100, ¿sí?
El jugador que se acerque más a los 2/3 del promedio gana un premio. Los demás no ganan nada. ¿Sí? En caso de empate se resuelve al azar. ¿Qué harán los demás jugadores? ¿Cuál es mi mejor respuesta en ese escenario? Y juguémoslo. O sea, también no somos muchos. Traten de hacerlo más, o sea, traten de hacerlo rápido. Tiene un número de 1 al 100 tratando de pegarle al 2/3 del promedio de todos. O sea, tienen así rápido por el chat. Bueno, si lo piensan, o sea, si se quedan esperando la respuesta, el chiste es que sea simultáneo, si no pierde sentido. Bueno, voy a asumir que directamente, bueno. Entonces tenemos 56, 75, 71. Vamos a ver, 75 más 56 más 71, 131. Todo esto dividido 3 da 67,33333. O sea que el más cercano fue Julián. Bien, buenísimo. Ahora les propongo lo siguiente. Juguémoslo otra vez. Vamos a tirar los números. O sea, bueno, no digo los mismos números. Ahora vuelvan a jugar en función de ahora lo que acaban de ver. Ok. 60, bueno, Sofía se fue a jugar más arriba. Julián tiró 35. 60, 63, 65 y 80. 303 dio 3, perdón, dio 5. 60 dio esta vez. Así que, bueno, 60,6. Así que en este caso ganó Ariel. Podemos seguirlo jugando. Va a pasar lo siguiente. Un número muy usual es 67 porque es 2/3 de 100, que la gente elija. 33 porque es 2/3 de 50, que es la mitad. Otro número es 22 o 23, que es 2/3 de 33, el número anterior. ¿Sí? Y otro número muy usual es 1. Si lo siguiéramos jugando, eventualmente van a llegar ustedes a la conclusión de que lo que conviene es jugar 1 directamente. ¿Por qué? Porque cada vez, o sea, piénsenlo, si yo pienso en lo que van a hacer los demás, ok, yo pienso que los demás van a elegir 67, que, o sea, supongamos, ok, todos vamos a elegir 100. Yo quiero el 2/3 del promedio, así que yo voy a elegir 67. Ok, el resto va a ser lo mismo, así que vamos a llegar a 67. ¿Sí? Entonces, tengo que elegir 2/3 de 67. Pero de eso van a ser todos los demás también, porque van a llegar a la misma resolución. Entonces, voy a 2/3 de 67, que ya no sé cuánto es, a ver. 67 por 2 dividido 3. Queda 44, 45. Pongámosle 45. 45. Pero eso van a ser todos los demás. Y voy a seguir bajando el número hasta que llego a 1. Y de 1 ya no puedo bajar porque es el mínimo. Eventualmente, el equilibrio de Nash es llegar a 1. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que jugaron una versión no estable. Y evidentemente, o sea, los números bajaron con respecto a la primera vez que tiraron. ¿Sí? Entonces, la idea es que eventualmente este juego converge al equilibrio. Eso es así. Porque las otras opciones no son estables. Eventualmente se van a dar cuenta, che, para no me conviene nada más. Obviamente, si una persona hubiese dicho, pero el equilibrio es 1, lo voy a jugar, eso no significa que habría ganado. Evidentemente no. ¿Sí? O sea, acá lo que va a pasar es que como todos van a elegir 1, van a quedar, y no puedo bajar más, va a ser al azar directamente. Y eso es lo que más me conviene. Otros contextos más donde esto se puede dar, por ejemplo, se nos acabaron los cupos en las materias que queríamos, podemos esperar a que se acaben todos los cupos y quedar como condicional, ¿sí? Porque vieron que en algunas materias solamente toman los cursos que uno quiere si quedó como condicional. O elijo el menos malo de lo que quede, ¿sí? Y otra forma de verlo es si me anoto solo lo que voy a cursar sí o sí y no jodo a nadie. El problema con el problema de la especulación es que todos se quedan esperando. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero cuando pasan esto en las materias como análisis, álgebra, algoritmos 1, etcétera, como que todos ahí esperando, cuando van viendo como, y de repente cuando llegamos al viernes a las últimas horas, se anotan todos de golpe. Porque ya se dieron cuenta que si no, no cursan directamente porque tienen que estar anotados en la materia. ¿Sí?
Ahí es un problema de lo que se llama subastas también, que es, en particular se le llama medio como subasta holandesa, que es cuánto tiempo más puedo llegar a esperar para yo tomar algo y tener la ganancia, que en este caso la ganancia sería quedar como condicional. ¿Sí? Ahora, un problema. ¿Cuáles son los equilibrios de Nash acá? En el de Matching Pennies, que buscan no coordinar. Alan coordinar, Bárbara no coordinar. No, ahí puede ser. Bien, no hay ninguno que, porque si yo estoy acá, por ejemplo, caigo acá. O sea, Alan elige uno, Bárbara elige uno. Ahí Bárbara dice, cha, para. Me conviene más esto, y cambia. Alan dice, me conviene más esto, cambia. Bárbara dice, me conviene más esto. Y así, o sea, van rotando. Entonces acá hay otro concepto, porque acá no hay equilibrio así como lo estamos viendo. Está lo que se llaman estrategias mixtas. Estrategias puras son directamente yo elijo esta, ya está. O elijo, o Bárbara elige esta otra. Punto. Estrategia mixta es decir, ok, voy a elegir, Alan elige esta estrategia con una probabilidad P y elige esta otra estrategia con probabilidad Q, que sería 1 menos P. ¿Sí? Y bueno, y una estrategia mixta es equilibrio Nash si nadie puede mejorar su utilidad, o sea, su ganancia, ni siquiera cambiando sus probabilidades. ¿Sí? Porque ahí vamos a tener en realidad la ganancia esperada. ¿Sí? Así que bueno, un segundito nada más. Entonces, acá el equilibrio va a ser básicamente jugar que Alan juegue con probabilidad 0,51 y probabilidad 0,52 y lo mismo Bárbara. Y la ganancia esperada para ellos es 0, porque va a ser la probabilidad, bueno, en función de lo que elija Alan y lo que elija Bárbara. ¿Sí? O sea, el problema es muy simétrico, entonces creo que se ve que la ganancia esperada va a ser 0. Y esta sería más o menos la forma matemática de definir cuánto sería la ganancia de una estrategia para un determinado jugador. Y parece mucho más complicado de lo que realmente es, pero ahora vamos a ver que no es tan complicado. ¿Sí? Entonces, soporte de una estrategia mixta es básicamente, son todas las estrategias puras que la conforman que tengan probabilidad positiva. Porque supongamos que acá tuviéramos 10, o en piedra, papel o tijera, supongamos que yo nada más voy a considerar piedra y papel, y no considero tijera, por la razón que fuere, bueno, y tiro al azar entre las dos, el soporte nada más está hecho por papel y piedra, no considera a tijera. Esto es nada más para que si yo en algún momento menciono la palabra soporte, sepan de lo que hablo. Es simplemente, ok, de todas las estrategias me quedo solamente con estas. No veo las de probabilidad 0. Entonces, todo el concepto de mejor respuesta y todo el equilibrio en Nash sigue valiendo, ¿sí? O sea, obviamente ahora de forma probabilística, no de forma determinística, ¿sí? Y ahora lo vamos a aplicar a estrategias mixtas y sucede que el teorema por el que Nash ganó el premio Nobel de Economía fue este teorema, el teorema de Nash, que dice que todo juego con una cantidad finita de jugadores y una cantidad finita de estrategias tiene al menos un equilibrio de Nash de estrategias mixtas. Y de estrategias mixtas incluye estrategias puras donde el soporte es de una sola estrategia. ¿Sí? Es así. Así que bueno, o sea, esto está demostrado. Están todos los libros que tengan que ver con teoría de juegos, está demostrado, porque creo que no era tan complicado la demostración de esto. Pero bueno, con esto Nash se ganó un premio Nobel y que le hicieron una película en su honor. ¿Sí? En el juego de coordinación, por ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Un segundito que no me quiero... o sea, evidentemente vamos a tener... Acá lo simplifiqué, sí, para que quede más fácil. Vamos a tener 3 equilibrios de Nash. Este equilibrio de estrategia pura, hielo-hielo. Este equilibrio de estrategia pura, rollers y rollers. Y otra estrategia mixta que va a hacer que ambos jueguen a 0.50 cada uno. Donde obviamente hay una posibilidad de que le pifien porque queden los dos descoordinados. Pero eso es equilibrio igual. Porque en ese contexto,
O sea, si yo sé, por ejemplo, Bárbara dice, yo estoy tirando 0.50, o sea, te voy a tirar una moneda y en función de lo que salga, hielo o rollers, bueno, yo voy a eso. A Alan lo que más le conviene en esa situación es hacer exactamente lo mismo, tener una moneda e ir a donde sea. Eso le va a maximizar su ganancia. Porque si Alan se queda con que, bueno, yo, no sé, yo voy a hielo, bueno, en realidad estadísticamente le va a ir peor. ¿Sí? En el dilema del prisionero no hay una estrategia mixta, o sea, no pura, porque hay una estrategia dominante que se está acá. ¿Sí? Entonces, no tiene ningún sentido. ¿Sí? O sea, esta estrategia directamente domina todo lo demás. Entonces, que pongas probabilidades en otro lado, a mí siempre me va a convenir confesar. Entonces, automáticamente las probabilidades se van a volver 1. Entonces, cuando hay estrategia dominante, directamente no hay estrategia, no hay equilibrio Nash en estrategias mixtas. ¿Sí? Solamente como una mención, porque ¿en qué caso podría no haber un equilibrio Nash? Por ejemplo, este. Supongamos que hay vendedores y hay compradores. Cada comprador compra de algún vendedor donde haya una arista, ¿sí? O sea, este es un grafo bipartito, fin de la historia, ¿sí? Cada vendedor puede vender al precio que se le cante, pero nadie va a comprar si el precio es mayor que 1. Y obviamente A solamente puede comprar de este comprador, C solamente puede comprar de este vendedor, C solamente puede comprar de este vendedor, pero B va a elegir del que menos, ¿sí? Del que menos elija. En caso de empate, elige al 1. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que ambos ponen a precio 1, ¿sí? La ganancia. A solamente puede comprar, entonces, y el vendedor no puede discriminar entre compradores. Entonces, no puede decirle, sí, te sigo vendiendo a 1. Entonces, A directamente le va a comprar a 1, C le va a comprar a 2 y B va a elegir inicialmente a 1. Ahora el vendedor 2 podría decir, ok, yo lo vendo a 0,9999999. B va a decir, una millonésima de centavo más barato, vamos con el vendedor 2. El vendedor 1 va a hacer lo mismo, 9999998. Va a decir, una millonésima de centavo más que me ahorré, vamos a cambiar. Y acá se ve que las estrategias son infinitas, porque estamos en el mundo de los reales. Mis estrategias son todos los valores reales al que yo puedo poner los precios estos. ¿Sí? Y acá no hay equilibrio, porque cada vez, yo siempre estoy bajando el precio, siempre. ¿Sí? Obviamente en una realidad no, porque tenemos números finitos que podemos usar porque tenemos con centavos, pero es limitado. Pero por lo menos en este es solo un ejemplo, un caso que no tiene equilibrio en Nash. Entonces, el tema es cómo calculo las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, en este escenario. Entonces, están todos los numeritos bien cargados después acá. Explicado directamente en la diapositiva, ¿sí? Pero, supongamos, ¿sí? No quiero hacerla demasiado larga tampoco porque se nos va a hacer tarde. Pero si podemos adivinar cuáles son las estrategias puras que reciben probabilidad 0, ¿sí? De soporte, que en este caso es muy fácil porque solamente tenemos 2, pero entonces no es tan difícil de calcular, ¿sí? Entonces, de vuelta, como es un equilibrio, ¿sí? O sea, supongamos que vamos a elegir a Bárbara, nada más por elegir a una. Vemos qué probabilidad le asigna a hielo y qué probabilidad le asigna a rollers, ¿sí? Entonces, supongamos que elige hielo con probabilidad P y rollers con probabilidad 1 menos P, ¿sí? Porque solamente tenemos 2. Entonces, como estamos en el equilibrio, a Alan le tiene que dar lo mismo, ¿sí? Lo que elija, ¿sí? Si no, no estaríamos en el equilibrio, ¿sí? O sea, Alan no debería poder mejorar su situación, ¿sí? Por su actividad. O sea, no puedo yo, Alan, cambiar su beneficio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto valen P y Q de Bárbara? O sea, perdón, P y Q. P y 1 menos P. O sea, ¿cuánto vale P? Para que Alan le dé lo mismo. Eso es importante. ¿Cuánto valen las probabilidades de Bárbara para que a Alan le dé lo mismo? ¿Sí? Entonces, se lo voy a mostrar directamente en pantalla con todo el razonamiento acá, porque si no nos vamos a perder los números. Entonces, la ganancia de Alan, si elige hielo, dado que Bárbara elige con probabilidad P y 1 menos P, ¿sí? Es la ganancia
también de rollers si Bárbara elige con probabilidad P y 1 menos P. Tiene que ser la misma, porque está en el equilibrio. O sea, Alan no puede mejorar su situación, no puede mejorarla por ir por un lado o por el otro. Entonces, simplemente acá aplicamos, bueno, cuánto gana directamente Alan, ¿sí? A ver, 6P, ¿sí? O sea, si yo elijo hielo, gano 6 unidades, porque Bárbara eligió 6, pero con probabilidad P. Y también puedo ganar 1 con probabilidad 1 menos P, ¿sí? Porque con probabilidad 1 menos P, Bárbara eligió rollers, ¿sí? Y al revés, si Alan elige rollers y justo Bárbara eligió hielo, gana 0 con probabilidad P. Y con probabilidad 1 menos P gana 5, ¿sí? Entonces, de esto simplemente se deriva que P vale 2/5 o 0,4, como quieran verlo, ¿sí? Y si hacemos lo mismo, pero al revés, va a terminar dando que Alan tiene que elegir con probabilidad de ir a hielo, ¿sí? 3/5. O sea, básicamente, Bárbara tiene que elegir con probabilidad de 2/5 hielo y 3/5 rollers. Y Alan tiene que elegir con probabilidad 3/5 hielo y 2/5 rollers. Y con eso estamos en un equilibrio. Aparte de los dos que ya mencioné antes, ¿sí? Y sale de esto de pensar, ok, las probabilidades que tiene Bárbara para que a Alan le dé lo mismo. Y al revés, las probabilidades que tiene Alan para que a Bárbara le dé lo mismo. Y acá tiene sentido que Alan le dé 3/5 hielo y 2/5 rollers, porque Alan gana más con hielo que con rollers. Entonces, como, ok, no voy a jugar 0,50, 0,50 porque me conviene un poquito más. Entonces voy a tirar más la tendencia por un lado, ¿sí? O sea, va por ese lado. Porque si no sería, bueno, ya está, 0,50. No, porque a Alan no le da lo mismo. No es que tiene como en el caso simplificado que puse acá, que le da lo mismo. Como, bueno, me la juego un poquito más. Si los números fueran un poco diferentes, obviamente la tendencia se cambia. Entonces, acá tenemos otro problema. Supongamos que vienen dos autos, ¿sí? Y no hay semáforo. No hay semáforo. O sea, ya están por cruzar la calle y no existe la regla de que pasa que viene a la derecha y lo que sea. Hay dos opciones. O los dos autos paran y entonces se comen una espera. O uno para y el otro sigue y entonces como gana el que siguió y el otro, bueno, se queda ese. Simplemente es como, ok, buenísimo. Acá le agarra más la frustración de, che, paré al pedo porque el otro pelotudo también paró. Ahora, si los dos cruzan, como que es peor. O sea, podemos poner menos 10 o menos 100, depende de qué tan grave sea el accidente que se produzca porque ambos cruzan. Bueno, acá sucede que la ganancia, que el equilibrio es o cualquiera de estos dos estados, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, estoy en este estado, a Alan no le conviene cruzar, porque está bien, Bárbara se perjudica, o sea, Alan pasa de estar en 0 a menos 10. Y lo mismo acá, si está acá, a Bárbara, a Alan no le conviene parar porque ahí pasan los dos a perder, pero bueno, en particular él. O sea, imagínense, ok, Bárbara paró, Alan siguió y en el medio de la boca calle dice, no, bueno, no, si Bárbara para, yo paro también. No tiene mucho sentido, ¿sí? Pero además se da que hay una estrategia mixta de 1/11, o sea, 1/11 de cruzar. 1/11 porque el riesgo es bastante alto. O sea, tira básicamente una moneda ponderada, obviamente pesada, y que con un 1/11 de probabilidad yo cruzo. Es como, yo me mando. Y bueno, hay una chance de que los dos crucemos y nos llevemos puestos. Bueno, mala suerte. Obviamente es 1/11 porque las consecuencias son estas. Si pusiéramos sobre 100, o sea, si estos fueran 100, probablemente sería un 101. ¿Sí? Entonces tenemos 3 equilibrios posibles. Entonces, equilibrio correlacionado es una recomendación, digamos, aleatoria a los jugadores, tal que ninguno quiera desviarse. O sea, tiene que ser un equilibrio de Nash. Y ahí es donde aparecen los semáforos, ¿sí? Si, por ejemplo, acá yo metí un semáforo, no puede existir este caso, que es lo que no queremos que pase. O sea, nosotros como sociedad no queremos que la gente se ande chocando, ¿sí? Entonces, ahí es donde metemos los semáforos para forzar un equilibrio. O sea, yo le digo, ok, ahora pasas vos, Alan. Bárbara no va a querer hacerse la piola y pasar porque se lo vaya puesto a Alan y van a tener un montón de quilombo. En el mejor de los casos, por lo menos se tienen que pasar los seguros, se pasan el estrés. Eso como mínimo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y ese concepto da mucho en la informática, porque en la informática nosotros controlamos mucho de los procesos que hay, pero hay procesos que no podemos controlar y en donde tenemos que forzar un poco esta idea. Por ejemplo, en sistemas P2P no podemos controlarlo porque no hay un sistema centralizado.
Pero en sistemas que están centralizados es muy fácil meter un equilibrio correlacionado, o sea que lo forzamos. Entonces nosotros generamos como una recomendación aleatoria porque si consideramos al semáforo como aleatorio, pero en realidad no es, sigue una secuencia. Pero bueno, si lo podemos considerar, está por acá. Esto, ya estamos cerrando un poco toda esta idea. Obviamente esto creo que se escapa de lo que llegan a ver en teoría de algoritmos 1, pero cualquier cosa, esto es solamente como colación, ¿sí? ¿Cuánto cuesta calcular un equilibrio en Ash? O sea, realmente todo es un problema que está en el conjunto PPAD, ¿sí? Y además es un PPAD completo, ¿sí? Y es este Polynomial Parity Argument on Directed Graphs. No sé qué miércoles quiere decir eso, la verdad. Pero bueno, está el FNP, que es una subclase de problemas NP, TFNP, que es una subclase de FNP que tienen solución garantizada, y y PPAD, que es una subclase de esta, ¿sí? Y obviamente no se sabe que está en la frontera con los polinomios, o sea, está en con P. Voy a decirlo con muchas comillas, no me pueden ver, perdón, o sea, no pueden ir la cámara porque realmente el internet en estos momentos yo no le confío mucho. Pero supongan que estoy diciendo con muchas comillas esto, que es, supongamos que PPAD está como en la frontera del lado de afuera de P, ¿sí? Obviamente digo del lado de afuera donde colapsaría para adentro si eventualmente se demuestra que P y NP son lo mismo, ¿no? Pero bueno, es como que está en esa fronterita, pero está del lado de afuera de lo que se cree está afuera, ¿sí? Si quieren ver una demostración de esto, les dejé acá un video, y si no, también está la demostración todo en el capítulo del libro, y que explica también un poco más claro esto de las diferentes clases de complejidad que hay de este estilo, ¿sí? De vuelta, cuando digo el libro, estoy hablando del de teoría de juegos, no estoy diciendo el de Easley y Kleinberg. Entonces, ¿cómo obtener el equilibrio o sea, el equilibrio de Nash algorítmicamente? Bueno, vamos a ver nada más el caso de dos jugadores, pero hay una forma. Por ejemplo, si tenemos un juego solamente dos jugadores y de suma 0, podemos usar programación lineal, o sea, lo que se ve en modelos 1, ¿sí? No, nada más lejos que eso, ¿sí? O sea, podemos pensar como que lo que gana uno en realidad se lo paga el otro. Sí, es como si fueran apuestas. Jugamos piedra, papel o tijera y el que gana gana plata y obviamente la gana el del otro. Entonces, por eso es que suma 0. Uno la gana, el otro la pierde. Entonces, tomamos un vector de probabilidades P para Alan y otro de probabilidades Q para Bárbara, es donde van a hacer nuestra estrategia mixta. Y podemos decir entonces que la ganancia, por ejemplo, en cuanto a uno, si lo vemos de forma matricial, es esta, ¿sí? P asterisco por A por Q asterisco nos termina dando este B asterisco, que es un valor numérico, porque esto es un vector que va a multiplicar a una matriz, eso va a quedar otro vector, cuando lo multiplicamos por otro vector me queda un número. Entonces queremos maximizar para 1. Esto es la ganancia que le daría esta es la ganancia que le transfiere Bárbara a Alan. Si quisiéramos al revés, tenemos que poner al revés Q y P. Uno de los dos vectores tiene que estar traspuesto, ya no me acuerdo cuál de los dos, pero bueno, entienden la idea. Debería estar Q, que traspuesto, o depende cómo lo definamos. Entonces, bueno, la idea obviamente es que nadie puede mejorar nada, ni conociendo las distribuciones de P y Q. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente. Que Alan va a querer maximizar, ¿sí? Cuánto le transfiere Bárbara, o sea, vamos a definir esto, ¿sí? Cuánto le transfiere Bárbara a Alan. Entonces, Alan quiere maximizarlo, ¿sí? Con una probabilidad mayor o igual que 0, si este es el vector P, donde queremos que obviamente la suma de todas las probabilidades sub i den 1, porque si no, no sería con mucho sentido. Y queremos que todo esto termine dando mayor o igual a este B, ¿sí? O sea, queremos tener justamente algo que no me deje diferir. Y Bárbara hacer lo contrario, ¿sí? Porque si minimiza lo que gana Alan, maximiza lo que gana ella, ¿sí? Entonces, obviamente, estas mismas condiciones, y donde va a querer que, obviamente, esta parte se minimice lo más posible. Si nosotros metemos esto en simplex, ya está, nos encuentra el equilibrio. ¿Cuánto valen P y Q?
donde si además la estrategia que conviene es pura, bueno, obviamente va a quedar en un índice un 1 y en otro un 0 y cosas por el estilo. Después, otra cosa que se puede hacer es lo que se llama simplificación por eliminar estrategias dominadas, ¿sí? Entonces, si tenemos una estrategia que domina fuertemente a otra, podemos eliminar la que está dominada, porque nunca la vamos a elegir. O sea, si yo, supónganse que tengo un juego de dilema del prisionero muy complejo, pero donde tengo confesar y negar, donde se cumple eso de que siempre me conviene confesar por sobrenegar. Entonces, como nunca voy a elegir negar, nunca, porque si estoy en negar, mínimamente me conviene confesar, ya está. Si siempre me domina. Entonces ya está, listo. Saquemos esa opción, saquemos esa estrategia. Así obviamente se encuentran rápido si hay una estrategia dominante directo, ¿no? Y esto, bueno, lo podemos aplicar hasta que no hayan estrategias dominadas y ahí después podemos aplicar otra lógica. Por ejemplo, uy, me quedó una fechita. Bueno, supongamos que este es nuestro juego original, ¿sí? Tenemos estrategia D, E, F, A, B y C para Bárbara y para Alan, ¿sí? Y tenemos, estas son las ganancias. Si nos fijamos, sí, vamos a ver que, déjenme ver un segundito. No quiero, creo que, déjenme ver nada más. 3, 0, 2, 1, 2, 4, 4, 1, 3. Fíjense que E siempre le da a Alan menos que F, ¿sí? 0, acá tiene 2. 2 gana 4. 1 gana 3. O sea, no importa lo que elija Bárbara, a Alan nunca le va a convenir elegir E por sobre F. Ese es el chiste. No importa lo que Bárbara elija, a Alan nunca le conviene E por sobre F. Entonces la sacamos. Con eso simplificamos un poco el juego. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es que, por ejemplo, a Bárbara nunca le conviene elegir a C por sobre A. ¿Sí? Porque fíjense, C, acá 2, 3, y acá 3, 4. Nunca va a elegir Bárbara C, no importa lo que elija Alan, porque puede elegir A, que es mejor. Con B no pasa lo mismo, porque a veces da mejor y a veces da peor. Pero no importa, porque ya tenemos una que da directamente mejor. Y acá ya podemos analizar cómo daría, que si no me equivoco, déjenme ver, porque lo tenía calculado. Los equilibrios son, tenemos, bueno, los dos equilibrios puros, que son estos de acá, ¿sí? Estos son los dos equilibrios que podemos ver porque FA no conviene, ¿sí? Y después podemos ver que nos conviene. Entonces, déjenme ver que estoy viendo nada más. Ahí está, listo. A Bárbara le conviene elegir con probabilidad 0,75 A y con probabilidad 0,25 B. Y a Alan le conviene elegir siempre la estrategia F en ese caso. ¿Sí? Siempre. O sea, el equilibrio termina quedando que Alan siempre elige la estrategia F y Bárbara con 0,75 y 0,25 de estas dos. Ese es el equilibrio mixto. Después tenemos estos dos otros equilibrios. ¿Sí? Eso es lo que termina dando, es matemática nada más. ¿Sí? Y un detalle es, ¿qué pasa si acá hubiese dado 1 y 3 en vez de 3 y 3? Fíjense que acá podemos poner un 1. Si acá pongo un 1 y 3, sucede lo siguiente, que es que esta F va a dominar a D. Entonces la vamos a eliminar. Y después, B va a dominar A. ¿Sí? O sea, supónganse que yo tacho directamente esta fila. Solamente tenemos estas dos. Pero ahora, perdón, nos queda simplemente A y B y ya está. Entonces, perdón. Alan siempre va a elegir F y Bárbara le da lo mismo, porque en los dos gana 4 y ya está. Le da exactamente lo mismo. Elige al azar, si quiere. O sea, podemos decir que las dos son estrategias puras y que también puede elegir con cualquier tipo de probabilidad. A Bárbara le da exactamente lo mismo. Obviamente el que pierde ahí es Alan, ¿no? Pero bueno, eso a Bárbara no le importa. Un algoritmo que sirve para casos donde, o sea, obviamente esto podemos simplificarlo y después, bueno, vemos qué hacemos. Pero más allá de eso, hay un algoritmo que se llama el Lemke-Houghton que lo resuelve siempre al problema. El tema es que este algoritmo es complicado, pero muy complicado. O sea, tenemos que hablar de temas, ya ni me acuerdo cómo eran, porque lo vi esto el año pasado. Pero
hay que ponerse con problemas directamente que son de tipo convexos y ponerse ya a jugar con un espacio polinómico de cómo son las funciones de las utilidades y cosas por el estilo, y es un quilombo zarpadísimo. No me parece que valga la pena, además, si nos bajamos NashPy, por ejemplo, ya lo tiene implementado. Como, bueno, ya está. La verdad que no vale mucho la pena entrar en... O sea, si a alguien le interesa mucho, está en el libro explicado con mucho detalle. Hay un capítulo entero de unas 30 páginas explicando este algoritmo. Así de complicado es. Porque tiene... O sea, antes de llegar a este algoritmo hay que explicar un montón de teoría matemática de otras cosas. Así que bueno. Y después, sí, otra forma de hacerlo, hay una forma empírica también de hacerlo que no aplica siempre. Eso es importante. Pero bueno, que también está bueno o sea, podemos simular el problema y si converge a un problema, a un equilibrio Nash. Así que bueno. Solamente como un cierre, una pregunta que uno se podría hacer es si todos los juegos encajan en teoría de juegos. Y no es absolutamente todos. Hay un juego, por ejemplo, que, bueno, se las tiro directamente. El juego en el que obviamente acabamos de perder todos nosotros, es aquel que todos estamos jugando y que cada vez que nos acordamos perdemos. No hay una estrategia en sí. Y hay muchas teorías de cómo surgió, pero una de las teorías es que justamente alguien lo inventó porque quería definir un juego que no estuviera encasillado en la teoría de juegos. O sea, que no lo pudieran teorizar. Así que bueno, nada, es como datazo de color. Así que bueno, con eso cerramos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Se entendió más o menos la idea de equilibrio de Nash más que nada y todo ese tipo de cosas. Después vamos a especificar algunos otros tipos de juegos y variantes. Pero... Sí. Sí, ahí pasaste una página, no me acuerdo dónde, que está muy buena, que explicaba esto y justo lo Sí. estuve jugando, me sirvió un montón. Está muy pela. Sí, están las preguntas frecuentes esas que había puesto. Sí, o sea, esto parece muy como que está completamente colgado de una palmera con respecto a lo que veníamos viendo. Y lo sé, el tema es que no puedo hablar de lo que nos sirve sin hablar de esto porque después vamos a tener que hablar de equilibrios de Nash en otros contextos. Entonces, ¿cómo hablo si no sé ni lo que es un equilibrio, ni lo que es un juego, ni lo que son los jugadores, ni qué tipo de juegos hay? Ya que estamos, explico, dilema prisionero, algunos contextos. Así que bueno, la clase que viene vemos algunos tipos de juegos que algunos los vamos a terminar usando. Así que bueno, si no hay nada más, cortamos por acá y seguimos. Recuerden, el viernes que viene, el lunes no hay clase, ¿sí? Obviamente si me quieren Perfecto. consultar algo, ya voy a estar, o sea, existo todavía, pero no puedo estar en este horario. Dale. Muchas Cor- gracias.